En esta conferencia os voy a hablar de la Virgen. El título podría ser María, Madre de Dios y Madre de los hombres. Voy a hablar de los tres dogmas marianos que relacionan a María con Dios y a los títulos que relacionan a María con los hombres. María es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Por eso voy a hablar de los dogmas de la Inmaculada Concepción de María Santísima, de su divina maternidad y de su perpetua virginidad. Primero, María, Madre de Dios. Lo más grande que tiene María es que es Madre de Dios. Y a esto se deben todos los títulos, todas las prerrogativas, todos los dones que Dios le ha concedido, porque es su madre. Alguno podría objetar, pero ¿cómo María va a ser Madre de Dios si Dios es eterno y María no? Si Dios es antes que María. ¿Es que el Hijo puede ser más viejo que su madre? Dios existía eternamente y María no es eterna. ¿Cómo María va a ser Madre de Dios? Y como pasa siempre, las pegas tienen su apariencia de verdad y complican. Cuando sabes la solución, se acabó el problema, pero a veces desorientan. Efectivamente, María es Madre de Dios, aunque Dios sea eterno y María no lo sea. ¿Por qué? Porque María es Madre de Jesucristo. María engendra en sus entrañas a Jesucristo. María da luz a Jesucristo. Y en Jesucristo se había encarnado Dios eterno. Y como lo que nace de María es Dios, porque Dios se había encarnado en María, en el seno de María, lo que nace de María es Dios. María no le da la divinidad, María le da la humanidad. Pero como María es madre de ese hombre que ella ha engendrado y que ella ha dado a luz, María es madre de ese hombre. Ese hombre es Dios, porque Dios se ha encarnado en ese hombre es Dios. María, Madre de Dios, aunque ella no le dé la divinidad, ella le da la humanidad, pero es madre de ese hombre que es Dios. Por lo tanto, María, Madre de Dios. Es lo mismo que si uno de vosotros, los chicos que estáis aquí, os hacen alcalde. Un día, pues os hacen alcalde. Vuestra madre es madre del alcalde. Y vuestra madre no os ha dado la alcaldía. La alcaldía la da el partido político que está en el gobierno. Pero aunque tu madre no te dé la alcaldía, te la da el partido político, pero como es tu madre y tú eres alcalde, tu madre es madre del alcalde. María es madre de Jesucristo. Jesucristo es Dios. María, Madre de Dios, aunque ya no le da la divinidad, pero como Jesús es su Hijo y Él es Dios, María, Madre de Dios. Está claro. Por eso María, que es Madre de Dios, es la cumbre de la humanidad, la joya de la creación. No ha salido nada de las manos de Dios más grande que María. Lógico. ¿Por qué? Porque María es la mujer proyectada para Madre de Dios y realizada por Dios para ser su madre. Todos adoramos a nuestra madre. Para todo hijo bien nacido, lo más grande del mundo es su madre. Todos queremos con locura a nuestra madre, aunque reconocemos que nuestra madre tiene defectos. No hay persona sin defectos. Y aunque nuestra madre tenga defectos, la adoramos, la amamos con locura porque es nuestra madre, aunque tenga defectos. Pregunto, ¿cómo hubiéramos dotado a nuestra madre si eso estuviera en nuestras manos? ¿Cómo hubiéramos hecho nosotros a nuestra madre si esto nos hubiera sido posible? Pues Dios ha hecho a su madre a su gusto. Y Dios es omnipotente. ¿Cómo será María? La mujer proyectada
para Madre de Dios y realizada por un Dios omnipotente. ¿Cómo será María? No hay nada en el mundo mayor que María. La joya de la creación. Lo más grande que ha salido de las manos de Dios. ¿Y cómo dota Dios a María? ¿Qué le da? Puesto que va a ser su madre. ¿Cuál es el supremo de los dones que le da Dios a María? La gracia. La gracia es lo más grande que Dios le da a María, la gracia. Puesto Dios a dar, lo más grande que Dios puede dar es la gracia. Porque ¿qué es la gracia? La participación de la naturaleza divina. Y lo más grande que podemos dar es nuestra naturaleza. Un padre, lo más grande que puede dar es la vida, su naturaleza. No hay regalo en el mundo que se compare con dar la vida, con dar la naturaleza. Puesto Dios a dar, lo más grande que puede dar es la gracia, que es participación de la naturaleza divina. Ahora, el mundo no valora la gracia. El mundo no valora la gracia. ¿Por qué? Porque no se ve con los ojos de la cara y la gente ni sabe lo que es, ni le interesa, ni le importa. El mundo que estima la inteligencia, la simpatía, la belleza, son dones, pero dones relativos. Son dones si se usan bien, pero si se usan mal, pues son una desgracia. La inteligencia es un don, pero si un hombre por ser inteligente es un malvado, para este hombre la inteligencia es una desgracia, porque le hace un malvado. La simpatía es un don, pero si este hombre usa la simpatía para engañar a la gente, para ese hombre la simpatía es una desgracia. La belleza es un don, pero muchas veces dice uno, si esta mujer no hubiera sido tan bella, no sería tan pecadora. Para esta mujer la belleza ha sido una desgracia. Estoy hablando de una cosa de gran actualidad. La semana pasada, todas las revistas y periódicos de España han hablado de Amparo Muñoz. Miss Universo, la mujer más guapa del mundo, enferma del SIDA, está grave. Dicen, yo lo que dicen los periódicos, yo como ni la conozco ni he investigado su vida, dicen que ha estado con diversos hombres en su vida. Si esta mujer no hubiera sido tan guapa, quizás se hubiera casado como Dios manda y hubiera sido feliz en un hogar. Quizás para esta mujer ser tan bella pues ha sido una desgracia. Ahí la tenéis con el SIDA y gravísima. Veremos si sale. La belleza es un don, depende. Puede ser un don y puede ser una desgracia. Todos los dones del mundo son relativos. Si se usan bien, son buenos. Si son mal, son malos. Lo único que es indiscutiblemente bueno es la gracia, el supremo de los dones. Pues de esto a María todo lo que le cabe. María llena de gracia. Decimos en el Ave María, la llena de gracia. Todo lo que le cabe. Que faritomene, como dice el Evangelio griego. Que faritomene, llena de gracia. María de gracia es todo lo que le cabe. Ni siquiera tuvo el pecado original, que por decirlo de alguna manera es el menos pecado de los pecados, porque de todos los pecados somos responsables. Del único pecado del que no somos responsables es el pecado original. De los demás, si no somos responsables, no es pecado. Si yo un domingo no voy a misa porque no quiero, peco. Pero si no voy porque no puedo, no peco. Si yo no hago una cosa porque no sé, porque no puedo, no peco. Para que yo peque, tengo que querer hacer aquello que sé que es pecado. Pero si no sé, o no lo puedo evitar, no peco. El único pecado del cual no soy responsable es el pecado original, que lo heredo. María ni ese. Limpia de pecado.
limpia. 7. Porque Dios no podía permitir que la que va a ser su madre ni por un momento fuera hija de Satanás. Dice la Biblia, el que peca se hace hijo del diablo. Lo dice la Biblia. El que peca se hace hijo del diablo. Y Dios a su madre iba a permitir que se hiciera hijo del diablo, ni por un instante. María ni pecado original, nada. Ni esa leve mancha insignificante que se hereda, ni esa, nada. La sabiduría popular española, con esa agudeza y ese sentido que la caracteriza, antes que esto fuera dogma de fe, el dogma de la Inmaculada Concepción, ya lo cantaba el pueblo español. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso. Claro, quiso y no pudo, no es Dios. Dios no puede todo. Que Dios no pudo hacer a su Madre Inmaculada. Dios no puede todo. Todo lo que no sea absurdo. Todo lo que no sea contradictorio. Porque los absurdos no los hace ni Dios. Dios no hace absurdos. Un círculo cuadrado es un absurdo. No hay un círculo cuadrado. O es círculo o es cuadrado. Pero círculo y cuadrado al mismo tiempo es una contradicción, es un absurdo. Eso no lo hace ni Dios. Claro, Dios no hace absurdos. Es una contradicción. Pero todo lo que no es absurdo, todo lo que no sea contradictorio, Dios lo puede hacer, que es omnipotente y es todopoderoso. Hacer a María sin pecado original, Dios lo pudo hacer. Por lo tanto, si no pudo, no es Dios. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo. Que Dios pudo evitar a María esa mancha. Que Dios pudo evitar a María ser hija de Satanás. Y no quiso, no es hijo. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso. Qué bonito. Pues así cantaba la sabiduría popular antes que fuera dogma de fe la Inmaculada Concepción. Y en tercer lugar, la perpetua virginidad de María. Voy a empezar diciendo la distinción que hay, porque la gente confunde con frecuencia, que no es lo mismo purísima concepción que concepción virginal. La gente confunde la Inmaculada Concepción, la purísima concepción, la purísima, abreviando, y la Virgen María, la concepción virginal. No es lo mismo purísima concepción que concepción virginal. Porque purísima concepción se refiere a que María fue engendrada sin pecado original en el seno de su madre Santa Ana. Purísima concepción. Y concepción virginal es que María, ella, concibió a Jesús sin obra de varón, virginalmente. Son distintos. ¿Verdad? Que purísima concepción, que María fue concebida sin pecado original en el seno de su madre Santa Ana. Y concepción virginal, que María concibe a Jesús sin obra de varón. Bien. La concepción virginal de María está clarísima en el Evangelio. Os voy a leer lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 18, dice: el nacimiento de Cristo fue de esta manera. Estando desposada su madre María con José, antes que estuviesen juntos, ya entendéis lo que quiere decir, antes de estar juntos, se halló que ella había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo como era justo y no queriendo infamarla, deliberó dejarla secretamente. Aquí dice dos cosas importantísimas. Primero, que María concibió por obra del Espíritu Santo. ¿Está claro? Vas a entender, leer y entender lo que dice. Que antes de estar juntos María y José, ella concibió por obra del Espíritu Santo. La cosa está clara.
Pero por si alguien no se ha enterado, viene la segunda parte del texto que he leído, que es definitivo, para saber que María engendró por obra del Espíritu Santo, que es las dudas de José. Las dudas de José son una confirmación fenomenal de lo que dice en la primera parte del texto, que María concibió por obra del Espíritu Santo. Porque podéis imaginaros el problemón de José cuando se da cuenta de las señales externas de la maternidad de su mujer y sabe que aquello no es suyo. Menudo problemón para un marido ver embarazada a su mujer y no, eso no es mío, que yo no he hecho nada para dejarla embarazada. Eso no es mío. Pues fijaros el problemón de José, cuando no puede dudar de que su mujer está embarazada. Y desde luego aquello no es suyo, porque él no ha hecho nada. Menudo problemón. Pobre José. Las angustias de José. Menos mal que Dios le acude en su consuelo y dice: José, hombre, no dudes en aceptar a tu esposa María, que lo que ha engendrado no es obra del varón, es obra del Espíritu Santo. Y digo, bueno, si es del Espíritu Santo, bueno. Ya tranquilo, porque es obra del Espíritu Santo. Pero fíjate el problema de José, cuando no sabe qué hacer, porque la ley mandaba apedrear a la mujer adúltera. La mujer adúltera estaba condenada a muerte, había que apedrearla. Pero José, que conoce a María y sabe la virtud de María, no le cabe en la cabeza que su mujer sea una adúltera. Él no puede aceptar que su mujer le ha engañado, pero tampoco puede dudar de que está embarazada y no sabe qué hacer. El hombre no sabe qué hacer, y es normal que Dios le ilumina. Mujer, no te preocupes, hombre, que lo que hay que entrar es obra del Espíritu Santo. Bueno, hombre, ya tranquilo. Vale. De manera que esto queda claro. María concibe no por obra del varón, sino por obra del Espíritu Santo. Pero el relato evangélico nos da pie para otra cosa. María tenía voto de virginidad. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le anuncia un hijo, dice María: ¿y esto cómo va a ser? Pues no conozco varón. Eso indica que tiene voto de virginidad. Si no, esta respuesta al ángel no tiene sentido. Vamos a ver que cualquiera de vosotras, chicas que estáis aquí, os casáis. No digo con otro de los chicos que hay aquí, pero a lo mejor sí, también. Suele ocurrir que en estos grupos juveniles pues salen parejas con frecuencia. Pues cualquiera de vosotras está casada y al salir de la boda en la puerta de la iglesia, el grupo de amigos y amigas echando arroz, y una chica le dice a la novia: mira, el día que tengas un hijo vamos a celebrar una fiesta. Y la novia dice: ¿yo un hijo? ¿De dónde? ¿Dónde está el hombre que me dio a mi hijo? Chiquilla, no te acabas de casar. ¿No te acabas de casar? ¿Cómo una mujer recién casada se extraña que le anuncien un posible primer hijo? A lo mejor no lo tiene, pero que es lógico pensar que alguna vez puede tener un hijo. Por lo tanto, si María, cuando el ángel le anuncia que va a ser madre, dice: ¿yo un hijo? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque tiene voto de virginidad. Si no, la respuesta al ángel no tiene sentido. Pues es lógico que antes o después podía tener un hijo. Pero, otra cosa, que hay que decirle en honor de José. José sabía que María tenía voto de virginidad. José lo sabía. Porque si María no se lo dice, figuraros el espectáculo cuando después de la boda José se acerca a su mujer y dice: oye, no tú, que tengo voto de virginidad. Chiquilla, ¿y ahora me lo dices? ¡Eso se avisa! ¿Claro? Abuela, ahora me avisas tú. Ahora, desde que te he casado. Eso se dice.
para que uno haga sus planes. Por lo tanto, si María tiene voto de virginidad y si no se lo dice a José, lo hubiera engañado. José hubiera ido engañado al matrimonio. Por lo tanto, no hay duda que José sabía que María tenía voto de virginidad. Y a pesar de eso, se casa con ella y la acepta como esposa. María vale tanto y José la quiere tanto que se casa con ella sabiendo que tiene voto de virginidad. Por lo tanto, esto es muy bonito en honra de José, porque indica que era un varón justo, como dice el Evangelio. Pues sobre la virginidad de María hay distintas herejías, unas grotescas, pero usted se ha caído de un pino. Pero María, madre sin obra de varón. Pero venga, que a mí me van a hacer creer que María tuvo un hijo sin obra de varón. ¿Esto cómo va a ser, hombre? Es como la otra, que viene con bombo. Ah, pues no sé cómo. ¿Cómo que no sabes cómo? Si no hubieras hecho nada, no llevarías ese paquete a bordo. Claro, tú crees que no sale así, por generación espontánea. No, yo. ¿Sabes qué? Lógico. Si estás embarazada, algo habrás hecho. Pues María no. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho con ella el milagro de que conciba sin obra de varón. Y no es problema. Un milagro que ha hecho Dios. Pero vamos a ver, ¿quién ha hecho las leyes de la reproducción? Sino Dios. Los hijos se hacen así porque Dios ha dispuesto que se hagan así. Que los peces se reproducen de otra manera y las flores de otra. Y las leyes de la reproducción son obra de Dios. Y Dios ha querido que los hombres se hagan así, que lo podía haber hecho de otra manera. Pues si las leyes de la reproducción humana son obra de Dios, Él podía haberlo hecho de otra manera, como ha hecho con los peces o las flores. Por lo tanto, Dios es el que ha hecho el modo que los hombres se reproduzcan. Y Dios, que ha hecho las leyes, podía haberlo hecho de otra manera, podía haberlo cambiado. Por lo tanto, es absurdo pensar que Dios no pudo hacer que María tenga un hijo sin obra de varón. Pero después hay otro tipo de herejías más sutiles, pero no menos perniciosas. Y son estos católicos que quieren rebajar la virginidad de María. Hombre, virgen en la concepción, sí, porque es dogma de fe. Bien, aceptamos que María fue virgen en la concepción, pero en el parto no. El parto fue normal. ¿Por qué va a haber un parto virginal? No, un parto normal. ¿Por qué? Pero ¿por qué queremos rebajar la virginidad de María? ¿Es que el que puede más no puede lo menos? Si Dios ha podido hacer que conciba virginalmente, ¿no va a poder hacer que dé a luz virginalmente? ¿Por qué vamos a rebajar la virginidad de María? ¿Por qué? ¿Es que le vamos a quitar poder a Dios para ello? Pero además, está expresado en la fe de la Iglesia desde el siglo V, María, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Así se expresa desde el siglo V en la fe de la Iglesia. ¿Por qué vamos a discutir si María fue virgen en el parto o no fue virgen en el parto? Como dice el catecismo muy bien, como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Así fue el nacimiento de Jesús. Qué bonito está dicho, qué preciosamente dicho. Como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Así fue el parto virginal de María. Pero entre las herejías estas que discuten a María la virginidad, pues están los testigos de Jehová, que andan por las casas engañando a los incautos que les escuchan con sus falacias, sus mentiras, sus sofismas. Y van diciendo, pero ¿cómo vosotros os creéis lo que dicen los curas, que María fue virgen, pero si María tuvo muchos hijos? Si María tuvo muchos hijos. Y para eso no necesitan su Biblia. Los testigos de Jehová tienen una Biblia falsaria, donde quitan lo que quieren, meten lo que quieren y cambian lo que quieren. Una Biblia falsaria, para engañar a la gente. Dan Jans ha escrito un libro, que lo tenéis aquí, Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. Y en este libro demuestra cómo los testigos de Jehová cambian la Biblia, porque para engañar a la gente. Dan Jans ha escrito un libro, que lo tenéis aquí, Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. Y en este libro demuestra cómo los testigos de Jehová cambian la Biblia, porque para engañar a la gente.
pone a 2 columnas el texto griego y cómo traducen los testigos de Jehová para demostrar que cambian lo que quieren, quitan lo que quieren y ponen lo que quieren. Pero para lo que voy a decir ahora, los testigos de Jehová no tienen que ir a su Biblia falsaria, les basta la nuestra. Porque muchas Biblias católicas, no, iba a decir traducen mal, digamos no traducen correctamente y se copian unos a otros y todos van cayendo en el mismo error. Algunas Biblias católicas sí traducen correctamente. Un pasaje que voy a leer ahora, porque dice la Biblia en Mateo 13:55, dice: Santiago y José, hermanos de Jesús. La Biblia católica, muchas Biblias católicas, mal traducido. Deberían de poner parientes, no hermanos. Porque los hebreos llamaban hermanos a los parientes en general. Nosotros llamamos hermanos a los hijos de los mismos padres. Pero los hebreos llamaban hermanos a todos los parientes. Por lo tanto, había que traducir, y algunas Biblias españolas traducen bien, parientes, pero otras traducen hermanos, traducen literalmente, traducen hermanos. Y los testigos de Jehová se apoyan en estas Biblias que traducen mal, que no ves, el Mateo 13:55, Santiago y José, hermanos de Jesús, María tuvo muchos hijos, eso de que es virgen es un cuento de curas. Ya te han hecho polvo. Ya te han hecho polvo. Con su mentira, con su sofisma, ya te han engañado. Porque ellos saben de sobra, porque presumen de que se saben la Biblia de memoria, saben de sobra que el mismo evangelio que en Mateo 13:55 dice Santiago y José, hermano de Jesús, un poco más adelante, en Mateo 27:56 y en Marcos 15:40 dice que al pie de la cruz, junto a la madre de Jesús, estaba la madre de Santiago y José. Por lo tanto, no eran la misma. Junto a la madre de Jesús, la madre de Santiago y José. Santiago y José eran hijos de María, la de Alfeo. Alfeo era hermano de José. Por lo tanto, estos eran primos de Jesús. Pero la Biblia los llama hermanos. Porque para la Biblia, hermano es pariente en general. Hijos, no hijos de los mismos padres, como decimos nosotros. Hijos, parientes en general. Y esto, en mi libro Para Salvarte, que vosotros muchos conocéis ya, pues yo lo demuestro con la misma Biblia. Y digo, en Génesis 11:27 dice, Lot es sobrino de Abraham, hijo de un hermano. Lot, sobrino de Abraham. Génesis 11:27. Y después, 5 veces, Génesis 13:8, 14:16, etc. 5 veces llama a Lot y Abraham hermanos. Acaba de decir que son tío y sobrino, pues después lo llama hermanos. 5 veces. Porque para un hebreo, la palabra hermano es pariente en general, no hijo de los mismos padres, como hacemos nosotros. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no son hijos de María, son parientes, en este caso eran primos, hijos de María, la de Alfeo. Todo esto quiero resaltar la virginidad de María, porque hoy la virginidad está menospreciada por nuestra sociedad. ¿Cuál es la lección diaria de la televisión española? Revolcones en la cama. A diario, a diario. En cuanto un hombre y una mujer se gustan, se apetecen a la cama. O donde sea, que no hace falta la cama. Pero así son las cosas. Lección diaria. ¿Quién estima la virginidad? Se ríen de la virginidad, menosprecian la virginidad. Y diariamente nos están enseñando que eso de la virginidad, ¿para qué? Es una sociedad moderna, libre. Nada, hombre, tonterías, atrasos. Hay que ser modernos, hay que ser actuales, hay que ser progresistas. Eso son tonterías, anticuallas. Esa es la lección diaria que estamos oyendo en España. Pues por mucho que digan,
La virginidad es un valor insustituible, irrecuperable. Y por mucho que nos quieran decir que no tiene importancia, el que sea una cosa frecuente no la hace buena. Lo bueno tiene un valor objetivo, independiente de que sea frecuente o no sea frecuente. Las cosas no son buenas por ser frecuentes. Si eso fuera así, serían buenas las violaciones de los maníacos sexuales y los actos terroristas que estamos sufriendo a diario. Sería bueno porque son muy frecuentes. Las cosas no son buenas por ser frecuentes. Tienen un valor objetivo. Por lo tanto, que no nos digan como lo hace todo el mundo, ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Si está prohibido por Dios es malo. Por mucho que nos quieran hacer creer que no tiene importancia y que lo hace todo el mundo. Las cosas no son buenas por ser frecuentes, tienen un valor objetivo. Y el valor no depende de lo que opina la gente. Depende de lo que opina el que entiende. Habrá mucha gente que no sepa valorar la virginidad, pero no porque haya gente que no valora la virginidad, pierde valor la virginidad. Las cosas valen según dice el que entiende, no la gente de la calle. Puede haber mucha gente que no sabe lo que vale una joya, pero si el joyero sabe que vale, la joya vale según dice el que entiende, que es el joyero, no lo que diga la gente de la calle, que no entiende. La virginidad es un valor insustituible, irrecuperable. Y esto está metido intrínsecamente en la naturaleza humana, por mucho que nos quieren hacer creer lo contrario. El hombre instintivamente valora a la mujer virgen. No puede evitar valorar la mujer virgen. Todo el mundo quiere para casarse una mujer de estreno, no de segunda mano o de quinta mano, que a nadie le gusta comerse las sobras que otro dejó en el plato. Nadie. Para casarse mujer de estreno. Todo hombre normal quiere casarse con mujer de estreno. A nadie le hace gracia a la mujer de segunda mano, de quinta mano. A nadie. Yo muchas veces he oído a chicos que decían: padre, qué suerte, he encontrado una chica que es un ángel. Eso lo he oído yo. Qué suerte, padre, mi novia es un ángel. Qué suerte. Eso lo he oído yo. Yo jamás he oído que un chico diga: padre, qué suerte, he encontrado una novia que es una golfa. Eso yo no lo he oído nunca. Que un chico esté ilusionado de casarse con una golfa, eso no lo he oído nunca. Porque un chico le haga ilusión casarse con un ángel, eso sí lo he oído yo. El hombre valora eso. Valora la virginidad, valora la virtud, claro que lo valora. Y es lógico que lo valore, porque a nadie le gusta que le salga esto en la cabeza. Tú cásate con una golfa, verás lo que tardan en aparecerte los cuernos. Que la cabra tira al monte, muchacho. La cabra tira al monte. Me decía a mí uno en Murcia: bueno, padre, pero puede haber sido una golfa y después convertirse. Y digo: sí, señor. Santa María Magdalena era prostituta y terminó santa. Pero muchacho, eso es una excepción. Que si te casas con una golfa, arriesgas mucho, chiquillo, arriesgas mucho. Sí, después lo que pasa también, cuando empieces a dudar si los hijos de una mujer son tuyos o son de otro. Esta vez. Que eso conozco yo casos. Cuando el marido duda si los hijos de su mujer son suyos o son del otro, decía: padre, si se parece al otro. Y yo digo: pues tienes razón. ¿Tú sabes lo que es eso para un hombre? No saber de quién son los hijos de su mujer. ¿Qué querías, golfa? Ahí tienes la golfa, hombre, ahí la tienes. Menudo tormento para un marido. Lógico que el marido para casarse quiere una mujer pura, quiere una mujer virgen. Lógico. Y eso no lo quita nadie. Eso es así. Pero además,
que cuando Dios manda pureza es porque es buena la pureza. Porque es buena la pureza. Que si fuera mala Dios no la mandaba. Primero es posible. Es posible, costará trabajo, hay que vencerse. Pero sería blasfemo decir que no se puede guardar la pureza. Sería blasfemo. Cuando Dios exige pureza a la juventud, es porque la juventud puede ser pura. ¿Cómo Dios va a exigir pureza si eso no fuera posible? Si Dios exige pureza es porque es posible. Y además sana. Sana. Tiene gracia que ahora los que predicamos pureza no solo somos los sacerdotes, ahora vienen los médicos recomendando castidad. Hay un médico que se llama Sirbled se llama, que tiene un libro, tiene un libro donde dice, pero conviene que se sepa, nadie se ha puesto enfermo por ser casto. Nadie. No hay ningún libro que estudie las enfermedades de la pureza. Nadie se pone enfermo por ser puro. Y dice él, montones de libros estudian las enfermedades de la lujuria. Montones de libros. Y montones de médicos, vas por ahí. Doctor tal, enfermedades venéreas. Eso lo ves en muchísimos médicos. ¿A qué necesitáis un nuevo médico? Doctor fulano, enfermedades de la pureza. ¿A qué no? Ni un solo médico para curar enfermedades de la pureza. Montones de médicos, enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual. Lo que es malo es la lujuria. La pureza no hace daño a nadie. La lujuria sí. No puedo dejar de decirlo. Ahí tenéis el SIDA. La peste del siglo XX. Está matando a miles de personas. Hace unos días ha muerto en España un poeta víctima del SIDA, el famoso actor de cine, Rock Hudson, ¿no? Bueno, y montones, miles han muerto por el SIDA, miles. Oí una vez una frase, no es mía, pero me gustó, y la repito. Dios perdona siempre. Si pides perdón, Dios te perdona siempre. El hombre perdona a veces. La naturaleza no perdona nunca. Como tú vayas contra la naturaleza se venga. Y Dios ha hecho el aparato genital para el matrimonio. Y el aparato genital solo se puede usar dentro del matrimonio. Y por usarlo fuera del matrimonio pasa lo que pasa. Me dijo un médico, bueno, lo digo muchas veces, ¿no? Ahora estoy hablando de una conversación. En un matrimonio sano, que ninguno de los dos tiene el SIDA, jamás entra el SIDA. El SIDA se contrae siempre por relaciones sexuales extramatrimoniales. Pero un matrimonio sano y fiel no coge SIDA. Este es el remedio del SIDA: la pureza, la castidad, la virtud, y no el preservativo, como nos dice la tele. ¿Habéis visto la tele? No cambies tus aficiones sexuales, usa preservativo. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Fomentando el libertinaje sexual. Bueno, y sé de algún ayuntamiento, vamos, lo sé porque lo he visto en los periódicos, que en las fiestas han repartido gratis preservativos. Vamos, porque hay derecho a esto. Fomentando la lujuria y el libertinaje, repartiendo gratis preservativos. Pero además, que el preservativo no es solución. En mi libro Para Salvarse tengo textos de médicos que afirman haber tratado enfermos de SIDA que usaron preservativo. El preservativo no soluciona. ¿Para qué están engañando en la tele? Usa preservativo y con esto se acabó el SIDA. No, señor, no se acabó el SIDA. Y me decía hace unos días otro médico, el preservativo es poner un muro de tela de araña. Un médico me lo ha dicho hace unos días. El preservativo algo defiende, pero como una tela de araña. Palabra de un médico. A mí no se me hubiera ocurrido nunca decir semejante cosa. Lo que sí sabía que el preservativo no es solución, pues que no me hagan propaganda de los preservativos como remedio del SIDA. No, señor.
Remedio del SIDA, la pureza. Eso sí que es remedio. Remedio del SIDA, la castidad. Eso sí que es remedio. Remedio del SIDA, la fidelidad matrimonial. Eso sí que es remedio. La virtud, la pureza. Pero no los preservativos. Pero claro, como estamos en manos de los pornócratas que hacen negocio con la pornografía, lo que les interesa es el libertinaje sexual, que es un negocio. Es un negocio. Y están fomentando el libertinaje sexual para su negocio. Los pornócratas y los políticos, que es la manera de atacar a la Iglesia hoy. Hoy ya no se ataca a la Iglesia quemando iglesias y asesinando curas. No. Hoy se ataca a la Iglesia pervirtiendo la juventud. Haciendo lujuriosa la juventud. Porque si logran una juventud lujuriosa, la fe se cae sola. No hay que combatirla, se cae sola. Porque la lujuria y la fe son incompatibles. Son incompatibles. Y la manera de atacar la fe de muchos políticos, hacer perversa la juventud, hacer lujuriosa la juventud. Y no necesitan atacar la fe, se cae sola. Pues no nos dejemos llevar de los pornócratas y de los políticos que atacan a la Iglesia pervirtiendo la juventud y fomentando la lujuria, y sepamos valorar como hace la Iglesia, porque Dios así se lo encarga, la virtud de la castidad y de la virginidad. Y en la segunda parte, que va a ser muy breve, porque me he extendido mucho en esta, pero muy breve, pero creo que lo suficiente. María, hasta aquí, María, Madre de Dios, y ahora María, Madre de los hombres. Uno de los títulos más interesantes de María, Madre de los hombres, es María Medianera, la mediadora universal de todas las gracias. María Medianera. Evidentemente, esto no excluye la mediación de Cristo, que es el mediador por antonomasia. Como dice San Pablo, Cristo el mediador. Pero esta mediación principal de Cristo ante Dios el Padre no excluye una mediación secundaria, subordinada, que es de la Virgen. La Virgen es medianera subordinada a Cristo. Cristo, el gran mediador, María nos lleva a Cristo, como decís, el lema de los montañeros y de los congregantes, ¿no? A Jesús por María. A Jesús por María. Muy bien dicho. Yo llevo a Jesús por María. Y yo no excluyo a Jesús. El que quiera puede ir directamente a Jesús. Pero si voy a Jesús por María, llego mejor. Porque un hijo en manos de su madre está más cerca del corazón de su padre. Es muy bonito. De manera que yo voy a Jesús por María. María la medianera, la intercesora. Mis peticiones en manos de María, Dios las ve con más benevolencia que en mis manos sucias y pecadoras. Por eso yo me pongo en manos de María. Yo pongo mis peticiones en manos de María para que ella las ofrezca a Dios, seguro de que Dios las ve con más agrado en manos de María que en mis manos sucias y pecadoras. Pues, hablando de María Medianera, os voy a contar 3 milagros por medio de la Virgen que demuestran el valor de la intercesión de María. 3 milagros. Uno de la Virgen de Lourdes, otro de la Virgen de Fátima y otro de la Virgen del Pilar. De la Virgen de Lourdes tengo el caso de Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, era ateo, va a Lourdes a reírse de Lourdes, a demostrar la falacia de Lourdes, el engaño de Lourdes, la mentira de Lourdes. Y va en un tren de peregrinos, permite Dios que en el viaje una mujer se echa a morir, Marífera, se echa a morir, un médico, llega Alexis Carrel, premio Nobel, ve que aquel abdomen atimpanado es señal de peritonitis, lo que sea, no sé, y el premio Nobel dice, esta mujer no llega a Lourdes, esta mujer se muere en el viaje, y se tira un farol. Si esta mujer llega a Lourdes, si esta mujer se cura en Lourdes, entonces ya creería yo en la Virgen.
Pero como permite Dios que María Ferrán llegue a Lourdes, y ante los ojos atónitos de Alexis Carrel desaparece instantáneamente toda huella de enfermedad, Alexis Carrel cumple su palabra y se convierte. Y tiene un libro muy bonito, titula Mi viaje a Lourdes, yo lo he leído. Y tiene una página preciosa, dando gracias a la Virgen que le haya permitido presenciar ese milagro en Lourdes para que él encontrara fe. Por medio de María, Alexis Carrel murió creyente. Otro caso, otro milagro, la Virgen del Pilar, ocurrido aquí en Zaragoza, y que quizás vosotros conocéis, porque aquí en la basílica que tenéis aquí al lado, en la pared que da a la plaza, pero por dentro, hacia la mitad de la pared, hay un cuadro del milagro del cojo de Calanda. Ahí lo tenéis, en la basílica del Pilar. Pero aunque seáis de aquí, no todo el mundo ha oído hablar del milagro del cojo de Calanda. Hace unos años hablaba yo aquí en Zaragoza, en la parroquia de Santa Engracia, y hablaba yo de esto, y un señor después se me acercó: padre, yo que soy de Zaragoza y no sabía nada de esto. Un hombre mayor, toda su vida en Zaragoza, y nunca había oído hablar del milagro del cojo de Calanda. Os lo voy a contar. Miguel Pellicer, labriego de profesión, un día venía del campo en el carro, se cae del carro, una rueda le pasa por encima de la pierna, le tienen que cortar la pierna, entierran la pierna, ya le ponen una pata de palo. Entonces no había la ortopedia que hoy tenemos, y le ponen una pata de palo. Y él con su pata de palo se pone a pedir limosna en la puerta de la Basílica del Pilar. Y está 2 años y medio, con la pierna cortada y la pata de palo, pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar. Y todo Zaragoza lo conoce como el cojo de Calanda. Calanda era su pueblo. Un día pasa por su casa un soldado que iba no sé dónde. Son pobres, no tienen cuarto de huéspedes, y acuestan al soldado en la cama de Miguel. Y a él le ponen un jergón a los pies de la cama de matrimonio de sus padres. Miguel está cansado y se va a acostar el primero. Cuando su madre se va a acostar, pega un grito, viene el marido, debajo de la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, como había visto siempre, de 2 piernas. Despierta al muchacho y dice él: ¿por qué me despertáis? Estaba soñando con la Virgen del Pilar. Muchacho, que tienes 2 piernas. ¿Que tengo 2 piernas? Se pone de pie y cierra los piernas. Y todo Zaragoza, que lo ha visto 2 años y medio, con la pierna cortada y la pata de palo, ahora lo ve con 2 piernas. Y el párroco tuvo la feliz idea de hacer un acta notarial, que está en el despacho del alcalde de Zaragoza, en el ayuntamiento. Y cuando yo estuve aquí en Zaragoza, dando conferencias, como dije, en la parroquia de Santa Engracia, como esto lo cuento yo por toda España, yo pensé, hombre, ya que estoy en Zaragoza, me voy a acercar al ayuntamiento a ver ese acta notarial. Y efectivamente, aproveché la ocasión con los permisos consiguientes, y en el despacho del alcalde de Zaragoza, ahí, en la plaza del aseo, creo que lo llamáis, en el despacho del alcalde hay una vitrina con el acta notarial, que por cierto el secretario, muy amable, me regaló una edición facsímil que tengo en mi poder, del acta notarial, con 25 testigos que habían visto a Miguel 2 años y medio con la pierna cortada y la pata de palo, y ahora lo ven con 2 piernas. Y un detalle: fueron donde habían entrado la pierna y no hay nada. Y la pierna que le ha crecido tiene la cicatriz de una mordedura de perro de cuando era niño. La pierna que le ha crecido. La Virgen del Pilar. Un milagro por medio de la Virgen del Pilar. Y finalmente, porque el reloj está llegando a su fin, otro milagro del cual conozco a la protagonista. Yo llevo 30 años destinado en Cádiz, y hasta hace poco he sido capellán de las factorías navales de la Bahía Gaditana, factorías muy grandes, 4.000 obreros en varias de ellas. Estando en construcción el Talavera,
el petrolero más grande de España, entonces, hoy se hacen mayores, pero entonces era el más grande de España, el Talavera, y su gemelo, el San Marcial, para CEPSA, Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima. Estando en grada el Talavera, se cayó una pieza de una grúa, cogió 2 hombres, mató uno y hirió a otro. Voy a ver al herido a la clínica de San Rafael, lo estoy consolando, y me dice la suegra, estaba con él su mujer y su suegra, me dice la suegra: padre, si nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me devolvió la vista. Y yo lo digo para humillarme, porque tuve este mal pensamiento. Me dije: ármate de paciencia y prepárate a escuchar un rollo. Y yo, por caridad, por aquello de que a todo el mundo le gusta contar su historia, le digo a la señora: ¿y qué fue? ¿Qué le pasó? Ya a las pocas palabras me quedó de piedra. Me dice la mujer: padre, nosotros vivíamos en el puerto de Santa María, entre el puerto y Jerez, en un cortijo, y no teníamos luz eléctrica. Nos alumbrábamos con candiles de carburo, y un día me reventó en las manos un candil de carburo y me quemó los ojos. Me decía la familia: tenía los ojos como los de una pescadilla frita. En frase de la familia. 6 meses con los ojos como los de una pescadilla frita. En frase de la familia. Y la llevaban a curar a la residencia sanitaria de Cádiz, y un día la hija que va con ella le dice al médico: el doctor don José Pérez Llorca, padre del que fue ministro, y de un oftalmólogo que hay en Cádiz, que se llama don Jaime Pérez Llorca. Pues la hija le dice a don José Pérez Llorca, el médico: díganos usted si lo de mi madre tiene solución, porque si no tiene solución no venimos más, porque estamos gastando en taxis un dinero que no tenemos. Y el médico le dice: yo siento decirle a usted que esto no tiene solución, porque lo de su madre es una ceguera irreversible. Y me dice a mí la mujer: padre, cuando yo oí aquello de que yo no tenía solución, de que yo nunca más volvería a ver a mis hijos, me entró una pena, me entró un dolor, que yo empecé a llorar y yo no tenía consuelo. La meten en el taxi, la llevan a la casa, la meten en la cama y me dice la mujer: yo me acordaré de un cuadro de la Virgen de Fátima que yo tenía allí, que entonces la Virgen de Fátima estaba recorriendo España y haciendo milagros, y me dice la mujer: y la dije con toda mi alma: madre mía santísima, tú que eres tan milagrosa, por mis 9 hijos, que yo pueda volver a verte otra vez. Y me dice la mujer: decir aquello, sentir como un fuego que se me sube por dentro, como un fuego que se me sale por los ojos, que yo veo luz, que yo veo claridad. Viene su hija, le quita los esparadrapos y tiene los ojos como nosotros. Cogen un taxi y se van a la residencia sanitaria. Y cuando don José Pérez Llorca a las 12 del mediodía había dicho ceguera irreversible, y a las 3 de la tarde se le presenta a la mujer con los ojos como nosotros, se quedó pálido. Le decía a la familia: creíamos que se mareaba. Pálido. Y repetía: esto no tiene explicación, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación. Pues me acuerdo yo, entonces, del impacto que le hizo a este señor que os decía yo antes, que me había oído en la pared de Santa Engracia, y le había hecho un impacto enorme el acta notarial que había en el despacho del alcalde. Y dije yo: pues voy a hacer un acta notarial del milagro de la ciega. Llego a Cádiz y empiezo a ver dónde están, a localizar testigos, hijos, hijas, nueras, yernos, vecinos, que ahora estaban diseminados, unos en Puerto de Santa María, otros en Paterna, otros en Jerez, otros en Puerto Real. Los cito a todos ante un notario. 32 testigos ante notario. Y Dios me lo puso en las manos don José Pérez Llorca, el médico, que ya no vivía en Cádiz, estaba en Madrid de catedrático, pero había ido a Cádiz a ver a su hijo don Jaime Pérez Llorca, y le llamo por teléfono y le digo: oiga usted, quiero hacer un acta notarial de aquello, y porque yo había hablado con él antes de esto,
Con mucho gusto, yo firmo de lo que soy testigo. Y vino don José de Mallorca y firmó ante notario. Me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación, de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible. Y le digo yo al notario, oiga, ponga usted aquí que esto no es un médico cualquiera, ponga usted. Primero, miembro de la Real Academia de Medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española, 30 años catedrático de oftalmología, general inspector de la Armada, que es lo más alto que sube un médico en la Marina, etcétera, etcétera, que sepamos quién es el que firma aquí. Me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación, de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible. Milagros por medio de María. María, la gran intercesora, la gran medianera. Milagros, no siempre, cuando conviene, cuando nos lo merecemos, cuando pedimos bien, cuando Dios cree que debe hacerlo, pero por medio de María, la intercesora. Y que nadie caiga en esa tontería que a veces dicen los protestantes, es que vosotros ponéis a María en el sitio de Dios, es que para vosotros Dios, María es más que Dios. No digas sandeces. Nadie de nosotros pone a María por encima de Dios, pero todos sabemos que Dios no tiene celos de María, porque ningún hijo tiene celos de su madre. Y todo hijo bien nacido disfruta viendo su madre querida y honrada. Por lo tanto, cuanto más queramos a María, más contento Jesús, que disfruta de ver a su madre querida y honrada. Qué tontería decir que nosotros menospreciamos a Dios por amor a María, de ninguna manera, porque cuanto más queremos a María, más contento tenemos Dios. Pues que estas palabras que os he dicho os sirvan para conocer mejor a María, para amarla más y para imitarla más. Pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.